ya saludamos a Pedro Alley, él es exgerente de prestaciones económicas del IPS, nos va a hablar un poco más sobre la sostenibilidad y la continuidad justamente de la caja de pensiones y jubilaciones. Señor Alley, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto, a las órdenes. Bueno, señor, escuchábamos distintos análisis que realizaba y también veíamos en sus redes sociales esta preocupación con respecto a la sostenibilidad de la caja jubilatoria, también la de pensiones y una cuestión que afecta directamente a esto que es la economía subterránea. ¿Cómo ve justamente esta situación? Bueno, en primer lugar, vamos a lo positivo. Hay que valorar mucho y muy bien la predisposición del Instituto de Previsión Social en este momento de mostrar los informes actuariales, de transparentar las cosas. Esa es la actitud que debe tener el IPS con los asegurados. Me parece excelente. Ahora bien, me refiero al informe actuarial del viernes pasado. Ahora bien, hay que entender bien ese informe actuarial en el contexto general, en el contexto del largo plazo. ¿A qué me refiero? El informe actuarial del viernes pasado, que es la proyección, la sostenibilidad de los fondos de pensiones del IPS, dice que en el 2038 empezaremos a usar las reservas, o sea, la plata ahorrada para pagar los beneficios. En ese año ya no bastarán los aportes que ingresen y nos empezaremos a comer la cola, como se dice vulgarmente, y se acabará en el 2058. Eso es lo que dice ahora el informe actuarial 2021. En el 2015, hace 5 años, hace 6 años, el horizonte era 2045 para empezar a usar las reservas. En el 2019 era 2040. En este 2021 ya es 2038. O sea, a medida que avanzamos en el tiempo, se viene para acá el horizonte actuarial, el momento en que empezamos a tener problemas. A este paso es muy probable que el próximo estudio actuarial dentro de 3 años, porque cada 3 años hay que hacer, ya nos indique que ese horizonte está mucho antes del 2038. Podemos poner 2035 antes inclusive, si es que nos ocurre otra cosa. Entonces, eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad social, cuando hablamos de 2038, es a la vuelta de la esquina nomás. Son 17 años, es menos de la historia laboral de una persona que debe cotizar 25 años. Es decir, quien hoy comienza a cotizar dentro de 17 años ya va a estar en una institución, en un fondo que va a empezar a tener problemas. Quien hoy se jubila y va a vivir 17 años, a lo mejor en 17 años ya va a tener problemas. O sea, hoy tenemos que proponer los ajustes en el sistema de pensiones del IPS con mucha antelación para que ese 2038 deje de venir hacia acá, se extienda hacia el futuro, otros 50 años por lo menos, pero depende de las gestiones y de las iniciativas que hoy se hagan. No hay que esperar. Bueno, y cuando hablamos de estas reformas, señor Ali, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué forma se puede dar un respiro, digamos, a todo este sistema y poder llegar de la mejor forma, no solo al 2038, sino que a continuar justamente que esto siga creciendo y sea sostenible para los contribuyentes? Mira, todos sabemos que en Paraguay hay dos grandes pandemias que hace rato están instaladas y que vienen matando gente y matando la economía hace rato, que es el contrabando y la informalidad. Yo me refiero a la informalidad laboral. Es muy difícil proyectar un seguro de pensiones sano en una economía laboral enferma de informalidad. ¿Qué es la informalidad? La informalidad quiere decir que de 10 trabajadores dependientes del sector formal, digamos, que están obligados a cotizar al IPS, de 10, 4 nomás están cumpliendo con la ley, con su respectivo empleador, y 6 están en negro. Por eso siempre hago la comparación con el contrabando. La mitad de la economía es sobre la mesa y la mitad de la economía es bajo la mesa. La informalidad, la primera gran reforma no es del IPS, es del sistema laboral, atacar la informalidad desde el Ministerio de Trabajo, que
los trabajadores tengan realmente lo que dice la OIT, empleo decente, contrato firmado, salario mínimo, beneficio, seguro social. Ese es el primer paso. El segundo paso sí ya es referente a IPS y es mejorar las inversiones que tiene el IPS, bajo el concepto de diversificación de las inversiones. Hoy en día, el IPS es la institución financiera más poderosa del país, posiblemente después de Itaipú, la Binacional y hasta ahí nomás. Porque tiene 2.200 millones de dólares guardados bajo el colchón en el sistema bancario y financiero. 2.200 es mucho. Y te digo que la reserva del país está en los 10.000 millones de dólares. IPS solito tiene 2.200 en su propia cuenta. Pero ¿en qué está invertida la plata de IPS? Está invertida en el cortoplacismo, a 4 años como máximo, en CDA, a la vista a 4 años. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera consumo. Ese mensaje que te llega al celular todos los días, préstamo preaprobado, es el exceso de liquidez que IPS inyecta en el sistema y que permea hacia abajo a través de la usura y de los operadores de crédito particulares. ¿A qué me refiero? El dinero del IPS tiene que invertirse en otros instrumentos financieros orientados a generar trabajo en pro del desarrollo, no en pro del consumo, para la compra de la tele, de la moto, del plasma, del celular. No consumo, que es endeudar otra vez al trabajador, sino para generar trabajo. ¿En qué, por ejemplo? Invertir en el sector productivo bajo las debidas garantías para instalar fábricas y comercios y potenciar la actividad comercial e industrial. En eso tiene que invertirse, no en consumo solamente a 4 años. Ese es un punto. El otro punto, la otra gran reforma del IPS es la gobernanza, es decir, quiénes dirigen el IPS y cómo llegan a ser presidente y consejero. Hoy, las autoridades del IPS son autoridades políticas dependientes de cada gobierno de turno. Y eso está mal porque el IPS no es del gobierno, el IPS es de los aportantes, son los inversores. Entonces tenemos que buscar la forma, como dijo el senador Rasmussen acá de un proyecto de ley, de democratizar la gobernanza. Que los representantes, el presidente y los representantes de los gremios, de los sindicatos, de los jubilados, realmente sean electos por sus gremios, no digitados por cada gobierno de turno. Son las dos grandes líneas de reforma que hay que trabajar rápido. Bueno, y cuando hablamos, partiendo de este primer punto que usted mencionaba, señor Alyey, digamos que si esta economía subterránea se puede de alguna forma mejorar, digamos que el número de aportantes a IPS podría ser incluso el doble y se podría mejorar completamente este sistema si existe justamente una buena administración. Claro, van de la mano. Por una parte, el IPS es un modelo de reparto solidario. ¿Qué quiere decir eso? Que las jubilaciones de los jubilados actuales se financian con los aportes de los activos actuales y las jubilaciones de los activos actuales se financiarán con los que vengan entrando dentro de 15, 20 años. Es lo que se llama financiamiento intergeneracional. En esos modelos es fundamental que vos sigas metiendo gente al modelo, es decir, sigas formalizando, sigas metiendo cotizantes, porque eso es oxígeno para el sistema. ¿Por qué? Porque hoy entra aporte y va a salir al retorno dentro de 15 o 25 años en forma de jubilación. Entonces, una de las medidas fundamentales es inyectar oxígeno al modelo para que haya mucho más activos que jubilados. ¿Cómo se hace eso? Y primero mejorando el mercado laboral, eliminando la informalidad en un mayor porcentaje. Y en segundo lugar, apelando a la tecnología. Sabemos, ¿no?, que hoy con el celular podemos manejar el mundo, por decirlo así. ¿Cómo es posible que para el Estado paraguayo haya 4 trabajadores inscritos en IPS, pero los otros 6 que existen están inscritos en el Ministerio de Trabajo y los respectivos empleadores están inscritos en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Industria? O sea,
Hay bases de datos separadas, con información separada. Es cuestión de coordinar, de transmitir datos entre las instituciones y atacar realmente la informalidad en forma sistémica. Esa es una de las estrategias que ha resultado en muchos países. Y más atendiendo al bono demográfico que tenemos en nuestro país, la cantidad de trabajadores jóvenes que pueden estar aportando a este sistema y dándole oxígeno justamente a estos fondos que son tan necesarios para la continuidad del sistema de pensiones y jubilaciones. Efectivamente, hay que mirar bien que de todas las cajas que existen en Paraguay, porque está IPS, Caja Fiscal, Municipal, ANDE, Itaipú, Parlamentaria y creo que me olvido alguna. Itaipú, me olvido alguna. De todas esas cajas, hay una que se caracteriza por un rasgo distintivo, el IPS. ¿Por qué? Porque es de universo abierto. Si vos pensás en la caja fiscal, solamente pueden cotizar los funcionarios públicos. Y ese universo no crece, se mantiene estable. Es más, creo que va a tender a decrecer por el tema del achicamiento del Estado. Si pensás en la caja bancaria, tampoco aparecen 10 bancos por año, se mantiene estable la cantidad de cotizantes activos. El IPS es de universo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que sus sujetos cotizantes son todos los trabajadores dependientes del país. Están 4 de 6 nomás. O sea, su verdadera reserva, su verdadero oxígeno es la gente que no está y que tiene que entrar al modelo a inyectar aportes para recibir dentro de 15 o 25 años su retorno. Esa es la verdadera reserva demográfica y financiera del IPS. Ahí es donde hay que trabajar para que estas proyecciones actuariales, como la del viernes pasado, no nos digan más dentro de 17 años empezaremos a comernos la cola. Que nos digan, hay IPS para 50 años. Esa es la visión que tenemos que tener. Y con respecto a las inversiones también de las cuales hablaba, señor Alyey, ¿por qué digamos que se invierte en el mercado local, en distintas herramientas, en distintos instrumentos? Esto no puede, digamos que, abarcar también a mercados internacionales, por ejemplo, el mercado de valores de otras partes. ¿Por qué no se diversifica, digamos, en ese sentido las inversiones? Cuando se analiza la carta orgánica del IPS, se encuentran algunas restricciones que impiden diversificar las inversiones. Por ejemplo, dice será invertido en el mercado nacional solamente. No se pueden hacer inversiones internacionales. Vos sabés que en un mundo globalizado muchas veces las oportunidades están más allá de la frontera, no en el mercado interno. En segundo lugar, falta una política institucional de inversiones, una estrategia, yo diría, nacional de inversiones de los fondos de pensiones. Todos están colocados a corto plazo y, como te dije, generando consumo, inversión para el consumo. Tenemos que virar hacia inversión para el desarrollo. Yo pongo siempre el ejemplo de aquella ruta que se hizo hace muchos años ya entre Caaguazú y Ciudad del Este, el primer tramo de esa supercarretera. Ese tramo lo financió IPS a través de un banco en aquel momento. Y la plata retornó seguro porque el peaje hizo que retorne seguro. ¿Y qué generó? Generó capital social, generó una inversión para la sociedad. Y además generó en ese momento mucho trabajo y mucho aporte, por supuesto. Tenemos que ir hacia las inversiones de largo plazo y eso implica lo otro, que la gobernanza del IPS, la visión que tengan los gobernantes que manejan el IPS no sea cortoplacista también, como es desde luego la visión que tiene un funcionario político que está actuando en función al gobierno, a este o al próximo gobierno. Es cortoplacista su visión. Tenemos que tener posibilidades de invertir más allá de un gobierno, 2 gobiernos, 3 gobiernos, hacer inversiones plurigubernamentales, por decir así, que trasciendan un gobierno y que beneficien realmente a la sociedad. Y con respecto a ese proyecto de ley, digamos, ¿cuál fue un poco la respuesta y si nuevamente se va a intentar volver a introducir algún tipo de proyecto de ley que pueda cambiar el sistema de gobernanza de IPS y que devuelva, que brinde a los aportantes la posibilidad de decidir quién va a manejar la previsional?
Mira, el proyecto de ley del senador Rasmussen ya tiene sus buenos 2 años en el Senado. Fue resistido, es resistido de una manera hasta empecinada por la clase política. ¿Por qué? Porque no está bien visto que esa caja chica de cada gobierno, que es el IPS, sea administrada por sus propios asegurados. Y vos me dirás, bueno, pero en el Consejo de IPS está el representante de los jubilados, de los empleadores, de los trabajadores. Están, pero ¿cómo son electos? En la ley del IPS de 1950, que es la que se aplica en este tema, dice que cada gremio pone 3 nombres, eleva una terna. Pedro, Juan y José, por los jubilados, por los empleadores o por los trabajadores. ¿Y quién decide si va a ser Pedro, Juan o José? El presidente de la República. Quiere decir que finalmente el Consejo de Administración es un consejo digitado, elegido por el poder político. Y consecuentemente ese consejo es un consejo político, no es un consejo que represente realmente a sus respectivos aportantes. Lo mismo pasa con el presidente de la institución. Sin hacer juicio de valor sobre la calidad humana o profesional de uno u otro presidente, ¿cómo es elegido? Y es una decisión directa del presidente de la República. Es decir, el poder político designa al presidente del IPS funcionario político de confianza, cuando el mismo debería ser designado, como lo dice el senador Rasmussen, por esos consejeros, por los aportantes mismos. Esa es la visión que tenemos los técnicos. Sin duda una serie de reformas son necesarias entonces para poder mejorar este sistema, señora Alyey. Muchísimas gracias por este contacto y será hasta una próxima. Hasta luego. Un gusto.